Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy con el tema número 15 que corresponde al análisis combinatorio, la segunda parte. Para hacer una recapitulación de lo que estuvimos estudiando el tema pasado, pues para la permutación y para la combinación vamos a utilizar o también se pueden demostrar estas formas con los principios de adición y multiplicación. Es más, estos dos términos, estos dos conceptos, pues dependen de ello, dependen de los principios que son fundamentales. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Para entender cuál es la diferencia, lo único que me tengo que preguntar es lo siguiente. ¿Importa el orden? Si tu respuesta es sí, sí importa el orden, estamos hablando de una permutación. Profesor, si no importa el orden, entonces estamos hablando de una combinación. ¿Cómo así, profesor? Una permutación, por ejemplo, en donde sí importa el orden. Me dicen una carrera de 3 personas, donde participan Juan, donde participa Mario y donde participa José. O Pedro, le voy a poner Pedro, ¿no? Profesor, aquí sí importa el orden, pues, porque es una competencia. Es importante, es necesario saber quién va primero, primer puesto, quién va segundo puesto y quién va tercer puesto. ¿Te das cuenta que el orden sí importa? Por supuesto que sí, aquí el orden importa. Profesor, un ejemplo de cuando el orden no importa. Yo tengo aquí lo siguiente. Profesor, tengo 3 frutas, papaya, plátano y coco, y yo quiero hacer un jugo de fruta. Yo puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Profesor, yo digo, o mi mamá va a hacer jugo, y combina esas dos frutas. Profesor, el primer jugo sería la combinación de papaya con plátano. Profesor, el otro jugo sería plátano con papaya. Eso no tendría sentido, ¿no? Licuar o hacer un jugo de papaya con plátano es lo mismo, es idéntico que hacer un jugo de plátano con papaya. Profesor, ¿el orden te importa? No, porque al final tienes el mismo resultado. Si el orden no importa, profesor, entonces estamos hablando de una combinación. Vamos a combinar, ¿de acuerdo? Y listo. Profesor, en el caso de la permutación tenemos como primer detalle una permutación circular. Para una permutación circular vamos a tener un caso. Profesor, tengo una mesa circular donde se ubican alrededor 5 personas, ¿de acuerdo? 5 personas. Vamos a deducir esta formulita. Yo ya sabía lo siguiente, que la permutación de n elementos, es la permutación lineal de n elementos era igual a n factorial. Recordando eso siempre, ¿no? La permutación de n elementos, n factorial. Y listo. Profesor, en un arreglo circular, no necesariamente la superficie tiene que ser circular. Atento con eso. Para la permutación circular, la única condición es que las personas tengan que ubicarse alrededor de algún objeto. Alrededor. Profesor, mi mesa tranquilamente no podría ser cuadrada y la única idea es que las personas se ubiquen alrededor de esta mesa. ¿De acuerdo? No necesariamente tiene que ser circular, ¿de acuerdo? Decimos lo siguiente, ¿cuál es la estrategia? Pues vamos a hacer esto. Una persona se va a encontrar en una posición fija, vamos a fijar a una persona, ¿y qué sucede con los demás, profesor? Los demás pues tienen que cambiar de posición, tienen que permutar. Entonces, la permutación circular para 5 elementos vendría a ser únicamente, ¿qué cosa? La permutación para estos 4. Mira, de forma general, la permutación de n siempre es n-1 factorial, ¿no? Y listo, hemos demostrado esta formulita. Para permutación con elementos repetidos, profesor. Profesor, un ejemplito. Acá me dice la fórmula lo siguiente. La permutación con elementos repetidos de n elementos. Profesor, alfa es el número de veces que se repite un elemento. Teta es el número de veces que se repite otro elemento. Y beta es el número de veces que se repite otro elemento. Siempre los tengo que dividir. Un ejemplo, profesor, yo quiero un ejemplo. Por ejemplo, con la palabra vacancia. Yo tengo que aplicar lo siguiente. Mira, atento. Yo quiero hacer una permutación, pero ¿qué sucede, profesor? Que hay elementos que son repetidos. El A se repite 3 veces,
¿Qué más, profesor? La C se repite 2 veces, ¿no? Yo digo lo siguiente, entonces es una permutación con elementos repetidos. Profesor, ¿mi n cuánto vale? ¿Cuántas letras hay? 3, 6, 7, 8. Permutación con elementos repetidos de 8 elementos. Hay elementos que se repiten. Profesor, la C se repite 2 veces. El 2 va aquí. El número de veces que se repite. ¿De acuerdo? Profesor, la letra A se repite 3 veces. El 3 va aquí. Aplicando la fórmula, ya no hay más elementos que se repitan. Aplicando la fórmula, esto sería igual a ¿qué cosa? N factorial, 8 factorial, el factorial de lo que está arriba, mira, atento, 8 factorial, dividido entre 2 factorial por 3 factorial. ¿Difícil? No está difícil. Únicamente identificar los elementos. Y esto, pues, ya sabemos resolver esto, ¿no? Profesor, para la combinación hay esta formulita. Hay esta formulita. Un ejemplo, profesor, para la combinación. Vamos a decir que yo tengo 7 frutas. 7 frutas, ¿de acuerdo? Profesor, yo tengo 7 frutas y mi mamá quiere hacer jugo. Pero los jugos no los vas a hacer de las 7 frutas, porque no tendría sentido. O sea, no vas a combinar 7 frutas. Te va a salir demasiado mal, ¿no? Un sabor medio extraño. Así que yo voy a escoger de las 7 frutas, quiero hacer frutas de 2 en 2. O quiero hacer un jugo de 2 frutas. Jugo de 2 frutas, ¿no? Profesor, un surtido, no, únicamente quiero utilizar 2 frutas. De las 7 frutas, yo tengo que elegir qué cosa, 2 frutas. Yo ya sé que como son frutas y quiero hacer jugos, es una combinación, porque no me importa el orden, ¿no? Si no me importa el orden, entonces voy a decir lo siguiente. Profesor, esto es una combinación. ¿De cuántos elementos? De 7 frutas en escogidos de 2 en 2. Y listo. Profesor, combinación de 7 en 2 tendría esta forma. Mira, factorial de n sería 7 factorial, el factorial de lo que está arriba, multiplicado o dividido entre factorial de 2 y la diferencia, ¿no? Factorial de 5, profesor. Y ya está. Esto es. Profesor, hay una forma práctica para resolver esto. ¿Cuál es la forma simplificada? Tiene esta forma, a ver, presta atención, mira, atento. 7, yo lo voy a multiplicar por 6. ¿Por qué, profesor? Únicamente tiene que haber 2 factores. ¿Por qué? Porque eso es lo que te indica, pues, 2 factores. Profesor, y abajo tiene que estar dividido entre ¿cuánto? Este 2 por 1. Que claro, es una forma simplificada de resolver combinaciones. Profesor, otro ejercicio, otro ejemplo para que quede mejor, ¿no? Combinatoria de 8 en 3, profesor. Bien, hacemos lo siguiente. La forma práctica sería 8 por 7 y por 6. ¿Por qué por 6, profesor? Porque tienen que haber 3 factores. 3 factores. Es lo que me indica ese numerito. ¿De acuerdo? 8 por 7 por 6. Y luego digo lo siguiente, ¿no? Al 3 también. 3 por 2 y por 1. Profesor, ¿esto es fácil de resolver? Claro que sí. 3 y 2 se van. 8 por 7, 56, ¿no? Difícil, no estaba difícil. Profesor, otro ejemplito. La combinatoria de 8 en 5. Profesor, acá parecería estar un poco largo, pero tú vas a recordar lo siguiente. En álgebra lo debes haber visto. Profesor, combinatoria de 8 en 3, combinatoria de 8 en 5. Son complementos. Esta combinatoria, profesor, es complemento de la otra combinatoria. ¿Por qué es complemento? Te lo voy a explicar ahora. Presta atención, mira. ¿Por qué son complementos estas dos combinatorias? Porque obviamente los índices 3 y 5 suman 8. ¿Te das cuenta? Es más, tú lo puedes comprobar. Dices lo siguiente, ¿no? 8 combinatoria de 8 en 5, la forma práctica sería 8 por 7 por 6 por 5 y por 4, profesor. ¿No?
por 4, son 5 factores, porque hay índice 5. Todo dividido, ¿entre cuánto? 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, profesor. Esta es la forma práctica, ¿no? Estamos utilizando la forma práctica. ¿Qué va a suceder? Mira, atento con esto. 5 se va con 5 y 4 se va con 4. Profesor, ¿qué es lo que me queda? 8 por 7 por 6. 8 por 7 por 6. 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1. Entonces, ¿cuánto sale esto, profesor? Sale lo mismo, pues sale 56. ¿Te diste cuenta? Hemos demostrado empíricamente lo que te dicen tus fórmulas de álgebra, ¿no? Que las combinatorias complemento, pues son iguales. Las combinatorias que son complementos son iguales. Profesor, quiero seguir reforzando eso. Combinatoria de 20 en 2, profesor. Combinatoria de 20 elementos escogidos de 2 en 2. Esto parece sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es 20 por 19, ¿no? 2 factores, eso es lo que me indica el índice. 20, y abajo, profesor, el índice. 2 por 1. Y listo. ¿Cuánto sale eso? Facilito, ¿no? 10, 190, profesor. 190. Ahora, pregunta. Profesor, combinatoria de 20 elementos en 18. Uno dirá, profesor, muy largo, ¿no? ¿Por qué? Seguramente el estudiante va a querer hacer esto. 20 por 19 por 18 por 17, y así. ¿Cuántos factores, profesor? 18 factores. Y no, pues eso está mal, dijo. ¿Por qué está mal eso? Porque yo puedo utilizar la propiedad del álgebra, lo que ya habíamos demostrado, que la combinatoria de 20 en 18, ¿a qué es igual? A la combinatoria de 20 elementos en su complemento. ¿Cuál es su complemento? Si acá hay 18, su complemento sería 2 para llegar a 20. Entonces, profesor, combinatoria de 20 en 2, yo ya lo había calculado de forma más simple, estaba más fácil, ya ni siquiera tienes que pensarlo, ¿no? Profesor, ¿cuánto sale? 190 también. Esta propiedad es muy importante, ¿de acuerdo? No te olvides, no te olvides. Combinatorias complementarios, pues son iguales. Profesor, para el ejercicio práctico, a ver, vamos a ver por aquí. La práctica. Colocar verdadero, si es verdadero o falso según corresponda. Para el primer punto, esto es una permutación de 4 en 2 elementos. Profesor, yo digo lo siguiente, ¿no? Permutación de 4 en 2 sería lo mismo que decir 4 factorial, aplicando la fórmula nada más, 4 factorial entre 2 factorial. Profesor, ¿cuánto es 4 factorial? 4 factorial me parece que es, a ver, 24. 24, ¿no? Y 2 factorial sería 2. 24 entre 2, profesor, sí es 12, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta proposición? Esto es verdadero. Combinatoria de 4 en 2, profesor. Fácil, mira, no te compliques, ya lo habíamos hecho, la forma práctica. Tú conoces una forma práctica. ¿Cuál es? 4 por 3. Únicamente 2 factores, porque eso es lo que te determina el índice, el 2 de aquí. 2 factores. 2 por 1. Profesor, ya me salió, ¿no? 4 por 3, 12. Entre 2 sería 6. Combinatoria de 4 en 2, 6. ¿Verdad? Verdadero. Permutación circular de 6 elementos. Profesor, para la permutación circular siempre era n-1, acuérdate. Permutación circular de 6 es n-1, 5 factorial. Profesor, 5 de factorial, ¿cuánto es? El factorial de 5 es 120, ¿no? Profesor, no me acuerdo, porque factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Multiplicas todo esto y te va a salir 120, pues, ¿no? Recordando un poquito. Profesor, verdadero. La permutación de x en 2 es 90. Profesor, la permutación de x en 2 es igual a ¿qué? Es igual a x factorial entre 2 factorial, ¿no? ¿A qué es igual me dice? Me dice que tiene que ser 90.
Profesor, 90, este 2 factorial va a multiplicar. 2 factorial es 2, es más, así que no es necesario ponerlo como factorial. 2 factorial es 2, 180. X factorial, profesor, 180. ¿X vale 10? De ningún modo. De ningún modo, ¿no? X no puede ser 10. Así que digo falso. Porque el factorial de 10, pues, es mucho más grande, es mucho más inmenso, ¿no? Profesor, siguiente problema. Número de palabras diferentes que se pueden formar con todas las letras de la palabra pollo. Profesor, en este caso, para la palabra pollo, pues, ¿es permutación o es combinación? Palabras diferentes me pide. Obviamente las palabras no necesariamente tienen que tener sentido, así que el orden no te importa. En pocas palabras, es una permutación. Digo lo siguiente, tengo que permutar estos elementos. Profesor, hay elementos que se repiten, entonces es una permutación con elementos repetidos. Lo voy a poner por aquí, a ver. Permutación con elementos repetidos. ¿Cuántas letras son? 3, 4, 5. De 5 elementos, 5 letras. Profesor, la O se repite 2 veces, 2 coloco aquí, coma. La L se repite 2 veces, 2 coloco aquí. Profesor, ¿esto a qué es igual? 5 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Profesor, 5 factorial es 120. 2 por 2 sería 4. ¿Esto sale cuánto? Sale 30, ¿no? 120 entre 4, todo eso sale 30. Y ya está. Profesor, acaba la letra C. ¿De acuerdo? Número de maneras de las cuales se pueden sentar 5 amigos alrededor de una mesa circular. Profesor, eso es permutación circular. ¿De cuánto, profesor? ¿Cuántos amigos son? Son 5 amigos, de 5 elementos. Profesor, la permutación circular, yo me acuerdo de la formulita. Si es 5 elementos, 4 factorial. Siempre es 1 menos, ¿no? 4 factorial, ¿cuánto es, profesor? Esto es 20, 24, ¿no? Entonces, 24 la letra B. Número de partidos que se juegan en un campeonato con 6 equipos. Profesor, ¿esto es permutación o es combinación? Yo voy a analizar. Vamos a suponer que la Alianza, en un partido, en uno de sus partidos, le toca enfrentarse a Alianza versus ¿quién? Alianza versus la U, ¿no? O versus Sporting Cristal. Profesor, ¿es lo mismo que se enfrente Alianza versus Sporting Cristal que se enfrente Sporting Cristal versus Alianza? Es el mismo partido, ¿de acuerdo? Porque son los mismos equipos. Entonces, profesor, ¿el orden me importa? No me importa. Y si no me importa el orden, estamos en una combinación. Profesor, ¿de cuántos equipos? Son 6 equipos. Y obviamente los partidos, profesor, tienen que ser escogidos de 2 en 2. Profesor, 3 equipos en un partido. No puede ser. Pues. Tres equipos no se pueden enfrentar en un solo partido. Entonces, los 6 equipos los tengo que agrupar de 2 en 2. Y digo lo siguiente, combinatoria de 6 en 2. Profesor, regla práctica. 6 por 5, 2 factores, y 2 por 1, ¿no? Profesor, 6 por 5, 30, y 2 por 1, 2. 30 entre 2 sería 15 partidos. Y esa sería tu respuesta, ¿no? La letra D. Atento con eso. Analiza si te importa o no te importa el orden, ¿no? Completar los espacios en blanco. Se utilizará la A cuando el orden de los elementos no importe. Profesor, ¿esto es combinación? Combinación, ¿no? Ya está, ahí está. Profesor, se utilizará cuando el orden de los elementos sí interesa. Esto es permutación. Se pueden hacer con 4 frutas, ¿cuántos jugos surtidos? Profesor, esto es un caso de combinación. Profesor, los jugos surtidos se entienden que se combinan 2 frutas, ¿de acuerdo? Se entiende que un jugo surtido pues se utiliza la combinación de 2 frutas. Profesor, en pocas palabras tengo que hacer lo siguiente, a ver. Profesor, ¿puede haber un jugo surtido de 3 frutas? Ya, ya.
Profesor, ¿puede haber un jugo surtido de 4 frutas? Profesor pregunta, ¿puede haber un jugo surtido de una fruta? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces decimos que los jugos surtidos, profesor, serían la combinación de las 4 frutas, primero agrupadas de 2 en 2. ¿De acuerdo, profesor? Surtidos de 2 frutas. Le tengo que agregar, ¿qué cosa? Los jugos surtidos de las 4 frutas, pero ahora de 3 frutas, de 4 en 3. ¿De acuerdo? Profesor, surtidos de 4 en 4. Pues también, ¿no? De 4 frutas puede ser un surtido también. Profesor, opera aquí. Opera, ¿no? Combinatoria de 4 en 2, ¿cómo es? Tendría esta forma, combinatoria de 4 en 2, forma práctica. 4 por 3 entre 2 por 1. La forma práctica. Más, para 4, profesor, me parece que es 4 únicamente solo un factor. Sobre... y a ver, aquí vamos a decir. Esto sale 4, ¿no? Esto es únicamente 4. ¿Por qué, profesor, no hay factores? Y si no hay factores, pues abajo tampoco va nada, ¿no? Simplemente 1. Es más, si quieres darte cuenta de esto, pues ya vamos a irnos a la fórmula, ¿no? La combinatoria de 4 en 3 sería 4 factorial entre 3 factorial y la diferencia, 1 factorial. ¿En cuánto se diferencia? Se diferencian en 1 factorial. Y aquí está, 1 factorial. Profesor, 4 factorial entre 3 factorial simplemente es 4, ¿no? ¿Por qué? Porque este 4 factorial es 4 por 3 factorial. Y mira, ese 3 factorial se va con el otro 3 factorial. ¿De acuerdo? 1 factorial es 1 también, profesor. Se eliminan, ¿no? ¿Cuánto te queda 4. Profesor, ¿cuántos jugos de 4 frutas se pueden hacer con 4 frutas? Pues únicamente 1, ¿no? Si tú te vas a la fórmula, también lo vas a encontrar. ¿De acuerdo? Si tú te vas a la fórmula, también lo vas a encontrar. Y listo. Dices lo siguiente. ¿Cuántos jugos surtidos se pueden hacer en total? ¿Cuánto es esto? 4 por 3, 12. Entre 2 hay 6 aquí. Hay 6 aquí. 6 más 4 más 1. 10, 11. 11 jugos surtidos, ¿no? Y listo. Entonces, los jugos surtidos, profesor, pueden ser de 2 frutas, pueden ser de 3 frutas o también de 4 frutas. De una fruta, pues no tendría sentido. ¿De acuerdo? Atento con eso. No tendría sentido. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con todas las letras de la palabra? Profesor, aquí es una palabra, importa la posición, importa quién va primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto, obviamente. Así que esto es una permutación. Profesor, hay elementos repetidos, permutación con elementos repetidos. ¿De cuántas letras? Hay 5 letras. Profesor, la O se repite 2 veces, 2, y la S se repite 2 veces también, 2. Permutación, aplico la fórmula 5 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, ¿no? Profesor, si acá se repitiese 3 veces, aquí sería 3 factorial. Si acá se repitiese 4 veces, pues sería 4 factorial, ¿no? Y listo. Profesor, 5 factorial es 120. 2 factorial 2, 2 factorial 2, 2 por 2, 4, 120 entre 4, 30 palabras diferentes, ¿no? Obviamente las palabras no necesariamente tienen que tener sentido. No tienen que tener sentido, pero las letras sí tienen que chapar una posición. ¿De cuántas maneras diferentes 6 hermanos se ubican alrededor de una mesa circular? Profesor, esto es permutación circular, ¿no? Pero me dice, o me da una condición, mira, atento, profesor, hay una mesa circular, ¿y cuántos hermanos son? Son 6 hermanos. Coloco los 6 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hermanos. ¿Qué me dice, profesor? Matías y Edu siempre se sientan juntos. Profesor, si estos dos siempre van juntos, yo los voy a considerar como un solo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, si ellos siempre van juntos, se comportan como uno, se comportan como una sola persona. Profesor, todos los demás permutan, ¿no? Sería permutación de ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4 y 5. Es como si hubiesen 5 personas.
Profesor, permutación circular ¿de cuántas personas? De 5 personas. Profesor, permutación circular de 5 personas es 4 factorial. Yo ya calculo 4 factorial y esa es mi respuesta, no, profesor. ¿Por qué? Porque esas dos personas también pueden cambiar de posición. Recuerda que en las permutaciones el orden sí importa, el orden sí te interesa. Profesor, pueden ir en esta posición o también pueden cambiar de posición. Entonces yo la tengo que multiplicar por ¿cuánto? Lo multiplico entonces por la permutación de estas dos personas. Profesor, permutación de 2, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque esas dos personas pueden cambiar. Y eso es una permutación. Las dos personas permutan. Multiplico por permutación de 2. Permutación de 2, profesor, 2 factorial. Y listo. 4 factorial es 24 y 2 factorial es 2, ¿no? 24 por 2, 48 formas. Y listo, profesor. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.